Ron Macul. Nos vamos a quedar en el Estadio Monumental junto a Dani Arrieta, de la palabra de Fernando Ortiz y todo lo que prepara el conjunto blanco y negro pensando en Audax Italiano, Dani. Y es un partido muy relevante porque puede ser el último para algunos jugadores que terminan contrato y perfectamente puede ser el último de Fernando Ortiz, aunque sabemos que la intención del directorio de blanco y negro es que se mantenga este cuerpo técnico encabezado por Ortiz, pero obviamente hay que tomar decisiones y eso lo van a hacer la próxima semana. El miércoles sería la junta, la reunión de directorio de blanco y negro para definir el futuro del entrenador. De todos modos, también hay que tomar otras decisiones, como por ejemplo los futbolistas que terminan su contrato. Mauricio Isla, Óscar Opaso, Emiliano Mor, Sebastián Vegas, el propio Alexander Oroz. Pero esos temas también los tiene que discutir el directorio de blanco y negro, aunque hemos contado ya durante todas estas semanas cuál podría ser el futuro de estos jugadores y que por ahora es Oroz el principal candidato para continuar. Pero así se viene el panorama del Cacique. De todos modos, están a la espera para tomar las decisiones porque saben que lo que pase el domingo frente al Audax Italiano claramente va a marcar el escenario, pese a las buenas intenciones, pese a la conformidad, al trabajo de Fernando Ortiz. Saben que acá en el fútbol y sobre todo en los equipos grandes hay que esperar los resultados. Y Colo-Colo necesita saber, sobre todo la dirigencia de blanco y negro, cómo termina esta temporada, cómo termina ese partido frente al Audax Italiano para tomar decisiones. Pero vamos de inmediato a desmenuzar la palabra de Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo, porque en primer término habla justamente de este tema, de su futuro, de la continuidad o no, si está pendiente de lo que vaya a resolver el directorio de blanco y negro, porque sabemos que si no clasifica a la Copa Sudamericana hay una cláusula de revisión y ahí puede tomar una decisión la dirigencia de blanco y negro. Y también se refiere a la mejoría de este equipo. Dice Fernando Ortiz que este equipo ha tenido un cambio evidente. ¿Será un mensaje también para la dirigencia y su deseo de continuar? Revisamos de inmediato la primera reflexión. Esto dice el técnico del Cacique. Yo me salgo de todo eso. Yo no puedo estar pensando si el lunes reunión comitiva y diferentes situaciones. Yo me tengo que enfocar en lo que a mí me contrataron, en el día domingo. El día domingo es un partido en casa con nuestra gente donde nosotros tenemos la obligación de ganar. Lo que suceda después, a partir de las 20 horas del partido, sucederá lo que tendrá que suceder. Yo, mi mente, cabeza, Audax, ganar en casa y poder sacar los 3 puntos. Vuelvo a insistir, yo no soy un entrenador que mi cabeza es muy amplia y empieza a hacer una idea de lo que puede llegar a suceder. No, yo me enfoco en lo que es el día domingo, en lo deportivo, en presentar el mejor equipo. Luego lo que suceda ya no depende de mí, pero el balance que yo dije, lo he manifestado, es notorio el cambio y se ha visto un cambio visual importante en el equipo. Hay conformidades por todos lados, entonces el enfoque tiene que ser deportivo y tratar de sacar un buen resultado. ¿Es notorio ese cambio del que habla Ortiz, Carlos? Bien. ¿Qué cambio? Cambio. Pero nada, pero seamos justos. Todos hemos hablado acá que ha mejorado Colo-Colo. Sí, pero yo creo que también el cambio puede... A ver, hay algo que nosotros no vemos, que es la interna, o sea, de la tranquilidad que le ha llevado el club también, de que desde que sale Almirón también ya no estaba esta conversación de uy, Colo-Colo, ¿cuánto le va a pagar a Almirón, si va a dejar de lado o no? Eso ya te da tranquilidad desde lo interno, de lo dirigencial. Y futbolísticamente, yo haría de verdad un punto aparte en el partido contra Cobresal. Para mí fue... es relevante el error de Emiliano Mor, no echándole la culpa todo a él, pero el partido cambia sin ninguna duda. Desde lo psicológico, desde las dudas que le empiezan a entrar a un equipo cuando Colo-Colo tenía todo. Difícil ir a ganar a Salvador, sobre todo contra Cobresal, que estaba peleando un cupo con ellos también. Pero era la gran oportunidad que tenía. Pero dentro de eso también hay que ser muy consciente de que Colo-Colo no ha ganado los partidos que ha tenido que ganar, estos partidos determinantes, donde le ha tocado jugar clásicos, solamente le ganó a la U en el Estadio Monumental, lo hablamos la semana, y creo que en ese punto la Universidad de Chile, Colo-Colo está al debe, pero está al debe desde con Almirón y hoy día con Ortiz desde ese lugar, que no ha podido ser fuerte los partidos que han sido clave.
Mira, para ser justo, recién yo dije eso porque me perdí un poco en el final de la cuña y no sé a qué te referías cuando me preguntaste por cambio. Okay. Yo siempre... Sí, pero para aclarar, porque de verdad yo también pienso como Gonza. Yo desde un comienzo he dicho que hemos visto a otro Colo-Colo con una forma, con un funcionamiento diferente. Si es suficiente o no, todavía... Todavía no se sabe y todavía creo que no sé si es suficiente, pero sí ha sido otro Colo-Colo con una forma que todos ya sabemos a lo que juega, ya sabemos, incluso el mismo Isla, vemos que durante el partido también se queda un poco más, no es que sube a loca siempre y cuando sube hace daño, arman el 2 contra 1 por las bandas porque los extremos van hacia adentro y pasa por fuera los laterales, entonces se ven muchas cosas, los dos interiores también, hemos visto a un Bicho Pizarro, a un Méndez también con otras características en su juego, pisando ambas áreas, entonces vemos un Colo-Colo diferente. Y también me sumo a lo que dice Gonza, el último partido también, dentro de todo, también podríamos como calificarlo como accidente dentro de todo lo que venía mostrando Colo-Colo en los partidos anteriores, porque sí, cambia después del primer gol, pero también tuvo tiempo como para poder haberlo dado vuelta o mostrar otra imagen, porque incluso Cobresal pudo hacer el cuarto o el quinto. Jugaron mal, tuvieron un partido pésimo, como lo han tenido todos, y siento que no se les puede juzgar solamente por ese partido. Yo creo que sí va a depender mucho de lo que va a ser el día domingo. Siento que si Audax gana, y gana mostrando buen fútbol, mostrando lo que hizo contra Calera, lo que hizo contra Iquique, lo que hizo contra Limache en una parte del partido donde sacó bastante diferencia, que estaba un poco tranquilo el partido, que se lo terminan empatando al final, pero ha mostrado mucho avance en su juego Colo-Colo y siento que sí, vuelve a mostrar un gran nivel, un buen partido el día domingo, sumando de a 3, independientemente del resultado que pueda tener Cobresal, porque eso ya no depende de ello. Yo creo que sí es un gran candidato, tiene muchas posibilidades de continuar. Yo también lo creo, pero el tema, Caro, perdón, es si este cambio basta. Es lo suficiente, es lo que necesita una institución como Colo-Colo. O sea, basta para sacar la para terminar el no año. ahogarte, claro. Sí. Como Si al final, para apagar el incendio que ha sido. No, a esta Francisco. altura son manotazos de ahogado lo que estáis dando, si no basta, no, en ningún caso la respuesta va a ser sí, o sea, la circunstancia de Colo-Colo hasta ahora es demasiado mala como para decir que algo así baste. Ahora, Colo-Colo viéndolo en la perspectiva de los últimos partidos, lo que decía Carlos también, antes de la caída última tenía 4 partidos sin perder, por ejemplo, tenía 3 triunfos consecutivos, que es algo que no logró en todo el año. Entonces también veamos esa parte, ¿no? No solamente el último compromiso que efectivamente tuvo una mala presentación, no anduvo bien, Colo-Colo bajo, fallaron toda la zona, digamos, no es solamente materia de la línea de 4 defensores. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, obviamente que hay un paso adelante, pero yo creo que hay otra frase aún más contundente que esa, porque él dice, es notorio el cambio, que efectivamente lo menciona, pero después dice, hay conformidad de todos lados. O sea, ahí ya te está dejando en evidencia que no es solamente él y su cuerpo técnico, sino que acá claramente hay un feedback de parte de la dirigencia que efectivamente se condice con lo que decía Dani, digamos, de que en la interna están conformes con su manejo y con cositas que para nosotros son invisibles a esta altura. Y también yo creo que en hay conformidad de todos lados, incluye a los jugadores, ¿no? Los mismos jugadores que son parte de esto y que si ellos están incómodos también generan ruido y muchas veces son los camarines los que terminan votando a los cuerpos técnicos. Así que también es buena esa calma. Ahora, están conformes, pero de todas maneras, lo que nos contaba el Dani ayer y comentábamos aquí también en Pelota Parada, era que si bien están conformes, también se juega el todo o nada Ortiz en este partido frente a Audax. O sea, si queda eliminado Copa Sudamericana jugando relativamente bien, podría seguir. Si pierde contra Audax sin clasificar a Copa Sudamericana, jugando no tan bien, podría no seguir. Entonces esa conformidad, Dani, es hasta ahí nomás, es con un freno de mano bien puesto. Es que los equipos grandes es así y muchas veces el entrenador de equipo grande vive también de los resultados y por eso te digo, hay conformidad, les gusta la idea de blanco y negro o de un grupo, es darle continuidad a este trabajo que comenzó hace solamente 3 meses, pero también obviamente sabemos que en el fútbol mandan los resultados y si por ejemplo Colo-Colo tiene una caída con Audax Italiano similar a lo que mostró frente a Cobresal en El Salvador, hay un ruido externo, hay unas críticas que creo que van a hacer tambalear y van a hacer pensar a blanco y negro sobre la continuidad del entrenador. Pero creo que, tal como ustedes remarcaban, hay una frase muy decidora
hoy de Fernando Ortiz, cuando él comenta que hay conformidad por todos lados. Y ahí creo que entrega las claves Fernando Ortiz de lo que ha venido conversando con los jugadores y sobre todo lo que ha venido conversando con la dirigencia, porque está claro que la intención, al menos hoy de blanco y negro, es darle continuidad a este trabajo y a este proceso de Fernando Ortiz. A ver, vamos a lo futbolístico porque lamentablemente no hay todavía formación ratificada de Colo-Colo. Ya le conocemos el sistema y la forma de trabajo a Fernando Ortiz. Él solamente prueba el equipo titular el día antes del partido y esto va a ser en la práctica de este sábado, en el último entrenamiento que va a tener Colo-Colo previo al partido con el Audax Italiano. Pero están esos antecedentes que hemos venido marcando durante toda esta semana. La vuelta de Arturo Vidal, que es alternativa, y vamos a ver si es que se decide Fernando Ortiz a utilizarlo desde el inicio. El propio Vidal dijo que esa última vez que él estaba disponible y se quedó fuera de ese partido que jugó Colo-Colo acá en el Estadio Monumental frente a Unión La Calera es solamente porque no estaba bien físicamente. Ya han pasado 2 semanas de ese partido y al menos esa es la alternativa. Si no es Tomás Alarcón, puede ser Arturo Vidal el titular. Después Vicente Pizarro y Méndez deberían continuar en el equipo titular. Y en la defensa, hoy está planteada la principal interrogante, me parece, en la previa de este partido frente al Audax Italiano, porque las críticas apuntaron a la defensa tras esa caída fea que tuvo Colo-Colo frente a Cobresal en El Salvador, porque hubo errores individuales muy marcados. Por ejemplo, el de Emiliano Amor en el primer gol de Cobresal, el que anota a César Munder. Y esas críticas defensivas, obviamente, las toma el entrenador y el técnico finalmente es el que tiene que tomar decisiones. Y por ejemplo, ya lo hemos dicho, durante esta semana en el trabajo de bloques probó a Alan Saldivia junto a Sebastián Vegas, en ese caso no estaría Emiliano Amor, y también tiene a Jonathan Villagra, que perfectamente puede jugar junto a Sebastián Vegas. Da la impresión que Vegas podría mantenerse y creo que los errores que cometió en el último partido podrían condenar a Emiliano Amor. Todavía no está confirmado, pero al menos son antecedentes que nos van dando luces de lo que puede hacer Fernando Ortiz en el partido del próximo domingo con los itálicos. A ver, se le preguntó hoy día al entrenador de Colo-Colo si es que Alan Saldivia, por ejemplo, y Jonathan Villagra están tan bajo de rendimiento como para no poder pelearle un puesto a Emiliano Amor o a Sebastián Vegas. Y atención con lo que respondió el técnico de Colo-Colo, porque acá se refiere a la defensa y también habla de estos errores atacando y defendiendo, que no solamente son errores donde se puntualiza a la última línea de Colo-Colo. Él lo marca como un todo. Esto dice el entrenador. Yo no coincido en ese análisis. ¿Por qué? Porque somos un equipo donde todos atacamos y somos un equipo donde todos defendemos. Ese análisis es un poco más profundo en dar nombres con respecto a lo que hay una opinión que es respetable. Quizás podés compartir, no podés compartir. Yo no comparto porque di ese ejemplo donde todos atacamos, todos defendemos y hay errores siempre en todo lo que es un equipo. Los 4 centrales los tengo disponibles de nuevo. Yo tomaré la mejor decisión que yo considere con respecto para poder enfrentar el día domingo, y el que esté lo hará de la mejor manera. Han existido errores, han existido buenos partidos, pero somos un equipo y el equipo gana y el equipo pierde. Y cuando pierde el responsable, Fernando Ortiz. Ahí la palabra del técnico Colo-Colo en materia defensiva, y claro, nunca va a apuntar a ningún nombre, eso está claro, tiene que defenderlo a todos y me parece que en ese sentido está bien. Ahora, cuando habla de que todos atacamos o todos defendemos, no siempre están así. El hecho de lo que hemos hablado el otro día, ¿no? El rol de Cepeda y el rol de Aquino al momento de defender no es tal. Quizás en la presión, en la salida del rival siempre van a estar presentes, pero al momento de retroceder no están así. Ahora, ¿cómo lo toma un defensor, un especialista como tú, Gonza, que te tocó vivir tanto tiempo en ese lugar? Yo creo que analizar los goles de Colo-Colo, si en algo coincido, es que hay muchas falencias de funcionamiento colectivo. Y que eso ha sido a lo largo del campeonato, y obviamente siempre el que lo sufre son los defensores, pero los defensores centrales, los laterales, la línea de 4 y el arquero. Pero después sí hay goles que... A ver, error individual de Emiliano Amor, él mismo lo dice también, uno no puede decir no
no fue un error. Después en el segundo gol que tiene centro Fernández, que tira centro, un jugador sin presión, con mucho tiempo para decidir y tirar centro. Después que Wimber quedó muy afuera en la jugada anterior y el que se mete a Alarcón a su espalda. Los dos centrales bien parados pero nadie marca. Hay errores que son individuales y es la realidad. Yendo solamente a esos goles, o sea, viendo el gol... Después el gol que hace Münder, el tercero, analizándolo, es un golazo, un gol de otro partido que uno puede decir, no, Amor no lo presionó, sí, pero nunca uno piensa... Es mucho más mérito del rival que un defecto propio. Claro. Pero los otros dos goles y el segundo gol sobre todo es un tema de funcionamiento y un tema con nombres propios. O sea, que Isla no vaya y presione, que no salga, que en vez de ir a presionar y evite el centro de Fernández, se meta adentro, que después cabecee un tipo solo, o ni siquiera cabecee, sino que la mete con el pie, con los dos defensores centrales dentro del área, más su volante de contención. Esos son errores que tienen nombres propios y, bueno, él no lo va a decir, obviamente. Uno analizándolo y viéndolo, claro que uno le puede poner nombre específico. A errores que se han ido repitiendo. Claro, durante, digamos... No yo solo diría, con él. A eso iba. No, Durante claro. toda No la solo con campaña Ortiz. de este 2025 y en general, Carlos, el problema defensivo de Colo-Colo durante toda la temporada, Independiente, uno de Ortiz, sí, un dolor de cabeza sin mucha solución hasta acá. Sí, lo hemos conversado durante toda la temporada y por lo mismo también hemos llegado a la conversación de que nunca sabemos cuál va a ser la dupla de centrales, al igual que en la última fecha del torneo, no sabemos cuál va a ser la dupla de centrales. Y esto también va por los rendimientos individuales y, claro, Ortiz va a proteger a su plantel, va a proteger a los jugadores. Él internamente les va a decir en qué momentos, en qué jugadas se equivocaron, pero nunca... No nunca, pero la mayoría nunca los van a mandar al frente a los jugadores en la prensa. Generalmente eso es algo interno, pero sí, lamentablemente errores individuales han existido. Lo describió Gonzalo en los dos primeros goles, que también los tenía en mente, que fueron errores individuales, pero también después tenemos que analizar el transcurso del partido. Y también lo comentamos el día lunes, que fue el primer día porque ellos jugaron el viernes pasado, que también el primer tiempo Cepeda con Aquino nos ayudaban para bajar, entonces siempre los laterales de Colo-Colo estaban muy solos y es ahí donde se habla de que lo defensivo son todos, porque hoy en día tampoco vemos a un número 9 que no ayude a presionar a los centrales, porque si los presiona, o por último los presiona de tal forma de ponerlo en un costado como para achicarle el ángulo de juego, para poder presionarlo en la orilla, y todos tienen una función, y es verdad, todo el equipo es el que está trabajando defensivamente. Después, en lo último, que generalmente son este tipo de errores como el de Amor, que son los que cuestan más caro porque quedan al frente del arco, la empujan, o cuando el arquero se equivoca, que generalmente termina en gol porque ya son los últimos que están ahí para defender y se nota más. Pero son individuales. Estos últimos dos goles fueron individuales. Para ti, Caro, ¿cómo ves el tema defensivo? Que es muy difícil, muy... Sí, que estaba pensando que cuando uno ha visto entrenamientos de cualquier equipo, uno de los ejercicios que realizan es que si... con todo el equipo, digamos, que si la pelota va hacia el sector derecho, los 10 jugadores de campo son los que se mueven en torno a ese movimiento que está generando la basculación. Sí, yo soy como media enemiga de esos términos que se ponen un poco de moda, pero bueno, ese es el término de moda. Pero para explicarle a la gente, digamos, porque muchas veces se emiten sin necesariamente ser explicado. Entonces, digo, esto es como un baile, ¿no? Como que todos tienen que estar relativamente coordinados y si hay uno que hace un movimiento, los otros 10 tienen que saber dónde posicionarse. E incluya al arquero en ese caso, porque necesariamente si la pelota está más cerca del arco contrario, el arquero puede salir de su zona del área grande. Entonces, es finalmente a esa coordinación a la que se refiere Fernando Ortiz, porque se le generan en el fondo literalmente hoyos dentro de la cancha que el rival sabe leer y por ahí perfora y le hacen los goles a Colo-Colo, y es algo que se ha visto a lo largo de la temporada. Entonces, cargarle la mano a Fernando Ortiz de partida muy injusto.
es una defensa que se ha reiterado, son bastantes nombres los que venían del año anterior también, o sea, el mismo Villagra venía de la temporada pasada, más allá de que no haya jugado mucho en la segunda parte del año. Bueno, qué decir de Amor, digamos, que venía siendo parte de ese plantel. Y en esa línea que va a la Caro, también a Colo-Colo le han hecho mucho menos goles con Ortiz. Si nos ponemos a revisar, sacando el partido con Cobresal, porque lamentablemente fue muy malo. Unión recibe 1, con La Calera 1, con Ñublense 0, 1-0, Limache 2. Contra Coquimbo perdieron 1-0 y Iquique no recibieron goles. Entonces también ha recibido muy pocos goles con Ortiz. Porque empezó a trabajar, si el otro día lo comentábamos, recién lo comenté, antes por la banda derecha eran casi todos los goles. Ahora vemos un Mauricio Isla que está con más funciones defensivas, no pasa a tonta y a loca, y cuando pasa hace mucho más daño porque ya está todo más trabajado esta coordinación. Y me sumaba a lo que decías tú, si un jugador que salga tarde, significa que el resto, en toda esa mecanización, van a salir tarde y el rival va a empezar a encontrar los espacios. O se movió mal y el rival empieza a encontrar los espacios. Ahora, lo de los goles que decías tú, Carlos, tiene más 5 en esa diferencia gol era Ortiz. Es buen número, digo, para los pocos partidos que lleva quizá en primera división. Yo insisto, no vamos a saber este fin de semana si Ortiz es lo que necesita Colo-Colo o no para el 2026. No lo vamos a saber ahora. Por eso mi pregunta es, ¿basta o no basta el cambio que ha mostrado Fernando Ortiz? Y ahí está la incógnita y bueno, por lo menos hay un directorio que tendrá que tomar la decisión. Sí, pero es que no se puede dejar de lado en ese análisis. Yo sé que nosotros acá nos ponemos, digamos, la camiseta más bien deportiva, el análisis de lo que está pasando en la cancha, pero aquí, en esa pregunta que tú planteas, no se puede dejar al margen el tema económico. Si Colo-Colo la billetera está de Colo-Colo demasiado asfixiado como para darse, en ese sentido, como el lujo de escoger, cerremos con este entrenador. Si finalmente otro entrenador no te va a salir barato, salir a buscar ya es un desgaste y con la incerteza siempre de lo que te va a traer el nuevo cuerpo técnico. Entonces, yo de verdad que ante ese escenario prefiero, como dice el dicho, pájaro en mano que sin volando, digamos. Prefiero como asegurarme con alguien que, como lo decía, como lo ha dicho Dani, digamos, como lo decía el propio Ortiz, que tiene relativamente conforme a todo adentro. Yo sé que estas cosas son súper delicadas, o sea, es como uno sopla muchas veces estas conformidades y se caen, digamos. En 2 semanas más esta cuestión se derrumba. Colo-Colo pero más allá de eso, digamos, yo creo que tiene que convencerse y darle la vena para seguir. Colo-Colo necesita un poco lo que necesitaba la U cuando llegó Pellegrino, ¿no? Que muchas veces quizás Pellegrino no al hincha o a nosotros no nos gustaba la forma, cómo jugaba, cómo separaba el equipo, cómo ganaba, cómo llegó a posicionarse y pelear los primeros puestos. Pero fue un entrenador que la U también tiene que valorizarlo porque estabilizó al club desde lo futbolístico y así le fue dando tranquilidad. Yo creo que es lo que los necesita. primeros números azules. Sí, bueno, lo dice temporada. Michael Clark desde el 2021, cuando ellos llegan, fueron desde ahí salió desde la parte baja de pelear del descenso, de estar mal económicamente y estabilizó al club para poder también competir en Copas Internacionales. Después lo que hizo Gustavo Álvarez, la realidad, y es lo que necesita Colo-Colo. Y generalmente sean esas cosas, sean Sí, como, pasa. van de la mano, digamos, esos entrenadores que ponen la semillita para que después otro la tome y esa semilla germina, como que esas situaciones pasan. Bueno, que, Colo-Colo en 91 se habla más del equipo de Arturo Salá, que lo Exactamente, deja lo de ellos, el 90 y que jugaba mejor, lo tenía, pero bueno, se van dejando, como Tal dice la cual. Caro, esa semillita y se va armando un camino, ¿no? Ahora también es interesante, porque no sabemos ahora, lo dijo Marce, Carlos y el propio Gonzalo Caro, si es suficiente o no con lo que se ha mostrado. Y también, por ejemplo, tú dabas la lista ahí recién de los rivales que ha enfrentado Ortiz, y me parece que del último tiempo Cobresal era el rival más complicado, más difícil, no solamente por dónde se jugaba, sino también por cómo el propio Huerta suele enfrentar los duelos frente a los equipos grandes. ¿Y por qué lo digo? Porque Unión La Calera, muchos se podrán quedar con los goles, pero fue un rival, y con todo el respeto, que no impuso sus términos. Iquique no impuso sus términos. Limache estaba hasta aquí con el agua al cogote en ese momento porque estaba peleando la posibilidad de mantener la categoría. Hoy es otro panorama para Limache, pero en ese momento era así. Le termina empatando el partido Limache a Colo-Colo. O sea, también hay que poner en contexto los rivales con que Ortiz ha enfrentado.
Y me parece que eso es fundamental porque, por ejemplo, hoy Iquique está jugando mucho mejor. Pero no es el Iquique que enfrentó a Colo-Colo, que estaba en un momento muy de capa caída. Ahora, sí es importante, y aquí sí le doy el mérito a Ortiz, que si te enfrentas a un rival de capa caída, bueno, puedas capitalizar. Y eso Ortiz, Dani, sí lo hizo, sí lo logró y con más de un gol, digamos, a su favor. Y también hay un aspecto que es importante y es, por ejemplo, lo que hablaba Gonzalo. Es la interna, la que finalmente no se abre públicamente, pero uno va preguntando y ahí nosotros tenemos que llegar a finalmente la sensación de este camarín. Y eso creo que también es muy valorable. Lo dijo la semana pasada Fernando Ortiz cuando habló con nosotros. Él se refería a que este plantel estaba muy golpeado anímicamente cuando él lo asume. Era un plantel que venía de muchas caídas, de muchos porrazos en este 2025, tanto internos como externos, tanto futbolísticos como extrafutbolísticos. Pero Fernando Ortiz creo que con su forma, con su estilo, otra vez devolvió la confianza a algunos jugadores y finalmente consiguió resultados, que era lo que más le urgía a Colo-Colo en estos momentos de la temporada. Entonces eso se valora y también hay que ser consciente. Este es un plantel que no armó Fernando Ortiz. Este es un plantel que ya venía muy golpeado de todo punto de vista y el técnico ha intentado hacerlo mejor con lo que tiene a disposición. Pero también hay una realidad. Fernando Ortiz ya sabe, ya tiene el panorama, ya tiene la radiografía de lo que necesita para el Colo-Colo 2026. Va a buscar defensas centrales porque es probable que partan. Va a buscar laterales, los laterales derechos, los dos terminan contrato, Opaso e Isla, y seguramente va a buscar ahí. Y por la izquierda entiendo que también a Fernando Ortiz le gustaría un relevo de Eric Wimber en ese sector de la cancha. Después en la delantera seguramente va a buscar un puntero porque hoy ha posicionado a Aquino por la izquierda, que entre comillas no es el especialista, y seguramente también va a ir Colo-Colo a buscar un centro delantero porque Salomón Rodríguez ya sabemos que es probable que parta a préstamo. Entonces Ortiz ya tiene el panorama y conversaciones informales con la dirigencia hay para armar el plantel de Colo-Colo 2026. Entonces finalmente vamos a ver la decisión, vamos a ver cómo termina el domingo Colo-Colo. La intención es que continúe, pero todo esto se define el miércoles, ya cuando se reúna el directorio de Blanco y Negro. Entiendo que el lunes, de todos modos, tendrían que presentarse los jugadores como para el día post partido, tras Audax Italiano y antes de salir de las vacaciones, donde Colo-Colo va a estar retornando el 3 de enero para comenzar la pretemporada. Eso va a ser en las canchas del Cifup en Pirque, y también hay algunos partidos para fines de enero amistosos que se van a disputar en Concepción. Ahí va a haber un torneo internacional. Pero fíjate que hoy día se emocionó el técnico de Colo-Colo porque está en Chile, su padre vino a acompañarlo en este último partido que va a dirigir contra el Audax Italiano, y muy fuera de su estilo Fernando Ortiz, porque lo vemos como un técnico seguro, un técnico que responde también de manera muy certera, pero se quebró, esa es la realidad, porque le preguntaron por la presencia de su padre para acompañarlo durante estos días donde el técnico también se juega mucho, y me imagino que esto de quebrarse va muy de la mano con la presión, con la tensión también que está viviendo el entrenador de Colo-Colo. Esto respondió, pongan atención del momento que se dio en la conferencia de prensa. Bien, primero feliz de que esté mi padre acá y mi mejor amigo de toda la vida. Y siempre lo digo que es lo más importante de la vida. Es mi papá, orgulloso, pero bueno, a veces uno es sensible, pero estoy orgulloso de mi viejo y que me venga a ver y demás. A veces la sensibilidad toca profundo, pero bueno, acá estoy. Y bueno, nada más, feliz, y es mi viejo. Ahí está, la emoción del técnico de Colo-Colo. Creo que va de la mano también con la presión que está viviendo el entrenador, y ahí quizás seguramente muestra su lado más sentimental, su lado más emotivo,
y cómo también necesitan muchas veces las personas, en este caso los entrenadores, rodearse de los suyos para sentir esa compañía, pero así terminó la conferencia de prensa de Ortiz en Colo-Colo. Así entonces trabaja el cacique. Domingo, 6 de la tarde, en el Estadio Monumental. Lo repetimos, Colo-Colo para intentar clasificar a la Copa Sudamericana y quedar en ese séptimo puesto necesita derrotar al Audax Italiano y esperar que a esa misma hora, partido en simultáneo, Cobresal pierda frente a Ñublense en Chillán. Con esa fórmula, con esa ecuación, Colo-Colo logra meterse en la Copa Sudamericana. Y después, en paralelo, vamos a esperar a la práctica de este sábado, donde hay dos interrogantes principales. Si va a jugar o no Arturo Vidal, si va a retornar a la mitad de la cancha y después si en la defensa va a ser Alan Saldivia o Villagra, los reemplazantes de Emiliano Amor, pero es probable que pueda haber un cambio en la última línea de Colo-Colo. El resto debería mantener la base para jugar este partido, el último de 2025 para Colo-Colo. Muy bien, Dani Arrieta con toda la información de Colo-Colo. Gran trabajo, amigo. Buen fin de semana. Abrazo, buen fin de semana. Nos vemos el domingo acá en el Monumental. Chau, chau. Chao, Dani. Dani.